Bienvenidos chicos, en este video vamos a seguir implementando los demás servicios. Fíjense, habíamos quedado en especialidad y médico, ¿sí? La implementación de los servicios para esos dos. Si vieron el video anterior, en el video anterior hemos completado la tabla, ¿sí? Vamos a ver, aquí hemos completado más tablas aparte de la que tenemos especialidad y médico. Hemos completado una tabla paciente, ¿sí? Con la siguiente estructura, ¿sí? Y una tabla turnos con la siguiente estructura y ya están relacionadas, ¿sí? Mediante clave foránea. Bien, fíjense que acá paciente, yo ya agregué un paciente, agregué turnos, tengo estos datos, médico también le agregué unos cuantos médicos y especialidad, bueno, son las dos que teníamos, nada más. Bien, para hacer esta parte, acuérdense de diseñar las otras tablas que les faltan, ¿sí? Paciente y turno, y hacer las relaciones, ¿sí? Del modelo que habíamos hecho en el video anterior, que era de base de datos, ¿sí? Bien, vamos aquí a nuestro Eclipse. Vamos a ver ahora. Lo primero que vamos a hacer para esto, antes de crear lo siguiente para paciente y para turnos, los servicios, vamos aquí a la interfaz de médico. Aquí en la interfaz de médico lo que vamos a hacer es crear otro método que nos permita a nosotros buscar, por ejemplo, de la tabla de médicos, buscar los médicos por una especialidad. Por ejemplo, yo quiero buscar todos los médicos que tengan la especialidad número 2 o asociados a esa especialidad. Por tanto, mi idea sería crear un servicio de forma que yo le pase el ID de la especialidad y me filtre solamente esos médicos que tienen ese número de especialidad. ¿Estamos bien? Por ejemplo, yo quisiera estos dos. De la especialidad número 2, ¿quiénes son los médicos asociados? Y me decía Ballester o Ligandica. Bien, ¿cómo haríamos eso? Lo que vamos a hacer aquí en el DAO, en la interfaz DAO del médico, vamos a crear otro médico que va a ser public, que me devuelva un list, una lista de ¿qué? De médicos, ¿sí? Asociados a esa especialidad. Vamos a poner find, encontrar por médicos por especialidad, ¿sí? ¿Sí? Y que va a recibir como parámetro, acuérdense, aquí van los parámetros, en este caso un valor entero, ¿sí? Acuérdense, puede ser integer o int, en este caso vamos a poner int para probar que sea el ID de la especialidad que vamos a buscar, ¿sí? Entonces vamos a buscar en los médicos que tenemos, vamos a buscar por este ID de especialidad. Fíjate, en este caso si guardas los cambios, te aparece aquí un error en la implementación. ¿Por qué? Porque te dice que ese método falta implementarlo, o sea, falta rellenar el código o la funcionalidad de ese método. Y aquí lo tenemos aquí abajo. Bien, ¿cómo hacemos para encontrar una lista con los médicos asociada a esa especialidad? Sí, la especialidad, acuérdate que es un tipo numérico, por eso le puse int o puedes poner integer. Bien, sería parecido prácticamente a este. Acuérdate que acá tenés uno que busca por nombre, ¿que no? Bien, podemos copiar esta consulta, la vamos a copiar y la vamos a copiar acá abajo. Fíjate, y le vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Bien, primero tenés que crearte un query. Vamos a Entity Manager, que se cree la consulta y vamos a seleccionar, ¿sí? Cada selección va a ser un médico que va a venir de la tabla médico. Acordate que aquí va el nombre de la clase, no va el nombre de la tabla, de la base de datos, sino el nombre de la clase. ¿Sí? Acá se maneja a nivel de objetos. Y cada objeto va a ser M. Donde una consulta UR, ¿sí? Donde vamos a filtrar, o sea, vamos a decir que me traiga esos médicos, pero que se cumpla esta restricción, ¿sí? En este caso vamos a decir, nosotros queremos por el ID de la especialidad, ¿sí? De la especialidad, o sea, lo que estamos haciendo es buscar de tu tabla de médicos por este campo, ¿sí? No estamos buscando por la clave primaria, estamos buscando por este campo, que es una clave foránea, si te das cuenta, ¿sí? Porque fíjate, presiono en 2 y me lleva a la especialidad con la cual está asociada. Por tanto, acordate que esto era una clave foránea, ¿sí? Vamos a abrir, entonces vamos a decir, vamos a hacer que ese query, fíjate, en esta parte lo dejamos ahí un ratito, si ya lo vamos a modificar, vamos a decir que este query le vamos a setear un parámetro. Aquí va el nombre del parámetro que se va a setear a la consulta y acá va el valor. En este caso el valor sería el valor que está pasando como parámetro, ¿sí? Para este método. Este es el parámetro. No confunda, este es el parámetro de la consulta, query.
Aquí es el nombre del parámetro de la consulta query. ¿Cómo se va a llamar? Este es el valor. El valor sería esto que está pasando como parámetro al método. Find by ID especialidad. ¿Sí? Este es el valor. Y aquí va, es atributo valor. ¿Sí? Identificador valor. Este es el parámetro. ¿Cómo se va a llamar el parámetro para la consulta? Y yo le puedo poner ID es bus. ¿Sí? Que sea el ID que voy a buscar. Entonces voy a decir la tabla de médico. Aquí, acordate que cada objeto es un médico, M. ¿Sí? Y aquí, ¿por qué lo querés comparar? Por el ID de la especialidad, ¿que no? ¿Sí? Pero entonces, fíjate que si este es un objeto médico, fíjate, te vas aquí a médico y fíjate, si todo esto es M, ¿M qué tiene? Tiene ID, tiene nombre, tiene especialidad. Y a la vez, especialidad que tenía, tiene un ID, tiene un nombre. Bien, tenés que darte cuenta. Todo esto es M. Y aquí, el atributo que hace esa clave, main2one, se llama especialidad. Entonces yo digo, ah, bien, se llama entonces, si este es el objeto médico, dentro tiene una especialidad que se llama especialidad. ¿De dónde saco eso? Y bueno, ven y fíjate aquí. Este es el atributo, ¿que no? Especialidad, vos lo pusiste. Si aquí pusiste X, bueno, entonces aquí tendrías que haber puesto X. En este caso se llama especialidad aquí. Pero si vos tenés especialidad, está haciendo referencia a toda la especialidad. O sea, tanto al ID como al nombre. Pero no, acordate que vos vas a comparar por un ID. Entonces yo de esa especialidad, que esto también es un objeto, vos te venís aquí a especialidad y decís, ¿especialidad qué tiene? ID y nombre. Entonces, ¿cuál elijo? ¿El ID o el nombre? El ID. Entonces te venís aquí y decís, bueno, de esa especialidad yo solamente quiero .id. Y vamos a decir que sea igual, dos puntos, y para que sea, vamos a poner al lado de los dos puntos el nombre del parámetro que se setió a la consulta, que sería ID especialidad bus. Borramos esto, ponemos y ahí está. Entonces vamos a comparar cada objeto en su parte de especialidad, cada objeto médico en su parte de especialidad, en su parte de ID, con el parámetro seteado por la consulta query. ¿Sí? De esta forma se irían a setear solamente aquellos médicos que tengan ese ID de especialidad, o sea, esa especialidad. ¿Sí? O sea, solamente si yo te mando dos, entonces voy a buscar aquí, este tiene el 2, si bien este también, este no, entonces solamente una lista con estos dos médicos. ¿Bien? Bien, de esta forma, si se dan cuenta acuérdense, estamos seteando un parámetro, pueden setear también otro parámetro también, no solamente uno, pueden setear los parámetros que quieran. En este caso, estamos haciendo con uno, ya vamos a hacer otro con dos parámetros. Bien, luego que se ha hecho la consulta, en el query quedaría la lista de resultados. ¿Sí? Con getResult conseguimos esa lista, lo casteamos, o sea, lo convertimos a un tipo list y eso lo guardamos en la lista de médicos, en una lista, que es de tipo lista médico. Y esa lista es la que retorna. ¿Por qué? Porque vos aclaraste que este método devuelve una lista de médicos, ¿o no? Bien, de esta forma vamos a setear. ¿Se entiende cómo se setea un parámetro? Dos puntos y el nombre del parámetro. ¿Sí? Asegúrense que esté bien, si no, obvio que no les va a dar. Sí, igual vamos a probar y si no da error, bueno, lo cambiamos. Sí, vamos aquí al main, es lo que teníamos anteriormente y vamos a decir, aquí fíjate que hacíamos un for each y llamamos al getHal. Bien, en este caso no voy a llamar al getHal, voy a llamar a este método. Find by especialidad, encontrar por especialidad. ¿Sí? O buscar por especialidad. Entonces vamos a borrar este método, fíjense, y vamos a punto, y fíjense va a aparecer find by especialidad. Aquí está. Y le tenés que pasar un número entero que es el ID de la especialidad que vos querés buscar. En este caso vamos a tomar como ejemplo nuestra base de datos, vamos a mandar un 2. Me tendría que traer a estos dos médicos. ¿Sí? Entonces, vos pones 2 y vamos a ver si trae o no trae. Guardamos. ¿Sí? Ejecutamos, clic derecho, run, application y ahí está. Vamos a ver si nos los trae. Y bien, fíjate que te trajo a los médicos aquí, que tienen, fíjate que en su parte de especialidad, el 2. ¿Estamos bien? ¿Se entiende más o menos? Sí, no es complejo, pero bueno, tengan cuidado aquí. Un médico tiene un atributo que se llama especialidad. Si se lo remarco de vuelta, aquí está. Y a la vez, esa especialidad, como es un objeto, entonces te vas a la otra clase y decís, ah, mira, tiene ID y nombre. Por eso en la consulta yo no pongo especialidad sola, sino fíjate, si vos le sacas esto, guardás, ejecutamos de vuelta la consulta, vamos aquí en el botón verde, más rápido.
Sí, vamos a ver qué pasa. Y ahí está, te da un error. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. Entonces, acordate aquí, si esto es un objeto, vos estás comparando por el ID. Entonces el ID de esa especialidad sería punto y el nombre del atributo. Acordate que acá se trabaja a nivel de clases. Si ejecutamos de vuelta y fíjate que ahí estaría de vuelta filtrado la lista, en este caso por un ID que es una clave foránea. Vos podés hacerlo por cualquier campo, digamos, ¿sí? Eso ya depende de tu creatividad. Ahora, vamos a crear otro, ¿sí? Vamos a crear la interfaz, vamos a crear otro que sea uno para que busque por public, que busque un médico, ¿sí? Find por nombre, por su name, o sea, su nombre, y por una especialidad, es. Si vamos a poner aquí. En este caso, este método va a recibir dos parámetros. El primero es el valor de nombre, que sería un string, ¿sí? Name, ¿sí? O nombre le pongamos para que entienda mejor, coma, y vamos a la especialidad, el ID de una especialidad. O sea, yo voy a buscar, lo que quiero hacer es que mande un nombre, bueno, pongamos apellido, ¿sí? Para no trabajar con nombre, vamos a poner apellido, ¿sí? Acá sería en vez de name, por apellido, AP y especialidad. O sea, lo que voy a hacer es buscarme, por ejemplo, a Ballestero y que tenga la especialidad. Y obvio que seguro hay uno con esa especialidad, nada más, y ese apellido y esa especialidad. Entonces lo que hacemos es pasarle primero el apellido que queremos buscar, que sería un string, y la especialidad, que sería un valor numérico. En este caso lo vamos a definir con un número que sea IDS. ¿Sí? De esta forma ya tenemos guardado, hemos creado un método aquí en la interfaz y aquí nos va a pedir que lo implementemos. Cuando guarden, fíjate aquí en la implementación del servicio, agregar método y se va a ir al final. Acá lo tenemos al servicio. Bien, hay que darle el código, ¿sí? Para que funcione, ¿sí? Entonces, ¿cómo implementamos esta parte? En este caso vamos a trabajar una consulta con dos parámetros. Ahora, ¿cómo hacemos esto para que encuentre por apellido y especialidad? Bien, ¿cómo hacemos ese filtro? Primero copias la consulta que tenés del método anterior, ¿sí? Va a ser parecida, ¿sí? O sea, vos ya tenés una idea, bueno, ya te la ingenias cómo hacerlo, digamos. Acuérdate que el query hace una consulta. Bien, select, que cada uno sea un médico, de la tabla médico, cada uno es médico, ¿dónde? Y aquí. Fíjate, que ahora está bien, este es por especialidad, ¿que no? Y eso está comparando perfectamente, ¿sí? Por el ID de la especialidad. Pero ahora le vamos a agregar otro parámetro adicional que sería un string, que sería el apellido. ¿Y cómo hago para setear en la consulta? Y vos podés decir, bueno, le vamos a mandar en orden, primero el apellido y luego el ID. Vamos a decir que el query.set parameter, ahí está, que tenga aquí primero vaya un string, que sería el clave valor, ¿sí? Acá diría la clave, digamos, cómo se va a llamar el parámetro para la consulta, y yo le voy a poner apellido bus, ¿sí? Y aquí va el valor que va a tomar, que sería el valor apellido, ¿sí? Que es el parámetro de este método. ¿Estamos bien? Bien, pero ahora, ¿cómo hago para que este parámetro sea agregado a la consulta? ¿Sí? Acá está por ID de la especialidad, pero ¿cómo hago para agregar esta consulta? Y bueno, después del where puedes decir que cada M, o sea, cada médico, en su parte de qué, este es el apellido del médico, entonces vos te venís a ver aquí, todo esto es M, tiene un ID, ¿cuál es el apellido? Apellido se llama, bueno, entonces eso lo pones aquí, punto apellido, es como que se accedes al apellido de ese médico, y lo vas a comparar, vas a decir si es igual a qué, a este parámetro, pero para poner un parámetro vos tenés que poner, fíjate cómo lo pusiste aquí, dos puntos y el nombre del parámetro. Entonces voy a poner aquí dos puntos y el nombre del parámetro, que sería, bueno, seleccionas, copias y lo pegas aquí para estar más seguro que lo pones correctamente. Bien, entonces aquí, por aquí tenés una consulta que sea igual a esto, o tenés otra que sea igual a esto, ¿sí? Pero acordate, como son dos consultas, estaría bueno que haya que se cumplan las dos, o sea, vamos a poner un AND, ¿sí? Una consulta con dos condiciones, que se cumpla esto y esto. ¿Estamos bien? Uso un AND entre medio de las dos consultas. Sí, una vez que hayas hecho eso, lo que vamos a hacer es crear una variable médico de tipo médico que se va a llamar médico y le vamos a decir que el query
punto get result, lista de resultado, ¿sí? Ese es el que usábamos acá arriba porque era una lista de resultados. En este caso hay otro que es simple resultado, porque es un resultado simple, sería que estos te haya devuelto un solo valor, digamos, ¿sí? Pero fíjate que acá te da un error. ¿Por qué? Porque dice que tenés que castearlo. O significa que el resultado de la consulta que obtenés mediante esto, que sea un resultado simple, ¿sí?, se transforme a un médico. De esta forma lo guardas en una variable que es del mismo tipo, que se llama médico. De esa forma el médico está siendo devuelto por la consulta. Pero acordate, vos podés encontrarlo como no podés encontrarlo. O sea, si vos mandarías mal este valor, por ejemplo el apellido ZZZ y el ID 2800, obvio que no lo vas a encontrar. Por tanto, vos tenés que asegurarte que ese médico tenga un valor. Entonces vamos a hacer primero una pregunta. Vamos a preguntar si ese médico es igual a un valor de nulo, o sea, que esta consulta te haya devuelto nulo y se haya guardado en esta variable médico. Si esto es igual a nulo, ¿qué significa? Que este método tiene que retornar un valor nulo, ¿sí? De esta forma, cuando vos sepas que este método devuelve nulo, no lo encontrás. Así de fácil. Pero si no se llegaría a cumplir esto, directamente devuelves ese médico. Por tanto, por ahí lo encontraste, no sea Cristian, entonces Cristian se guarda aquí, Cristian es distinto de nulo, obvio que viene aquí. O sea, el objeto Cristian es distinto de nulo y se devuelve. ¿Estamos bien? Acordate que puedes encontrarlo como no podés encontrarlo. Bien, ¿cómo hacemos esta consulta? Bueno, lo podemos hacer aquí abajo. Sí. Vamos al main y vamos a decir, bien, vamos primero a analizar nuestra tabla y vamos a buscar al apellido Ballesteros. Bueno, acá lo vamos a cambiar. Doble clic, Teros. Presionamos Enter y ahí está, se ha guardado Ballesteros y el ID 2. Sí. Entonces yo voy a aquí escribir un CISO y voy a decir, bueno, del servicio daomet.find, ¿cuál era? Apellido es, ahí está. Voy a mandar un apellido, en este caso igualito, Ballesteros, que es un string, y un ID, que era el 2. De esta forma me va a devolver toda esta consulta, me va a devolver un objeto, ¿sí? Obvio que ese objeto, obvio que lo puedes guardar en una variable que se llama médico, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque acordate que ese servicio te devuelve un médico. Por tanto, lo puedes guardar en una variable que se llame de tipo médico. Del mismo tipo. Médico obtenido. Obtenido. Para que te des cuenta, aquí y aquí directamente llamamos al servicio y le pasamos Ballestero y el ID 2. Que lo busque Ballestero y ID 2. Si lo encuentra o no lo encuentra, que se guarde en esta variable, que es un objeto. Entonces vamos a decir de ese médico obtenido, punto toString, muéstrame sus datos, ¿sí? Vamos a guardar, vamos a correr y vamos a ver si lo encontramos o no lo encontramos. Y aquí está. Fíjate que lo encontró y lo filtró, ¿sí? Aquí está, lo encontró. Es esta línea. Y obvio, ¿dónde están los demás que hizo este filtro? Obvio acá arriba, ¿sí? Analiza la consulta de arriba. De esta forma te das cuenta que puedes setear mediante dos consultas, o sea, dos restricciones que puedes hacer. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahí, bien. Luego vamos a validar bien cada uno de los métodos, ¿sí? Porque acuérdate, si no lo encontrás, podemos hacer un try catch para que nos salte una excepción, digamos, a la hora de no encontrar. Por ejemplo, si vos le mandás cualquier cosa aquí, obvio que no lo vas a encontrar, digamos. Fíjate lo que va a salir. ¿Sí? Null, acá. Bien. Ha saltado una excepción. ¿Por qué? Porque ha ido a buscar la base de datos y esto no lo ha encontrado. Por tanto, hay una excepción a nivel de base de datos. O sea, no está, digamos. ¿Sí se entiende? Bueno, hasta ahí dejemos ahí. ¿Sí? Hagamos de cuenta que los valores son exactos. Luego vamos a mejorar estos métodos, estas excepciones, lo vamos a mejorar en cada uno de los servicios. ¿Sí? En los próximos videos. ¿Sí? Pero hasta ahí más o menos se entiende la idea, ¿que no? Ahora, lo que vamos a hacer es completar el modelo. Acordate que vos para tu modelo tenés 4 tablas. Nos falta la tabla paciente y turnos. Por tanto, aquí en el modelo dominio nos faltan también las clases, ¿sí? Ahora lo que yo voy a hacer, en este caso, vamos aquí. Bueno, yo tengo ya las clases creadas. Sí, vamos a la clase paciente, la clase turno y vamos a analizar cada uno. Lo voy a arrastrar hasta aquí. Fíjate que son de extensión Java. Lo arrastro hasta aquí, hasta el modelo dominio y me va a pedir que lo copie o que enlace el link. Vamos a copiarlo, ¿sí? Que tengo una copia aquí.
Fíjate que acá tenemos paciente, ¿sí? Ya está mapeado con JPA y turno también, ¿sí? También lo que vamos a hacer es copiar los servicios, el DAO para paciente, el DAO IN para paciente, el DAO turno y el DAO IN turno, aquí en la carpeta DAO. Vamos a copiarlo y ahí lo tenemos. Si guardas, bueno, no se puede guardar, pero acá te da un error. ¿Por qué? Porque en tu archivo de persistencia no reconoce estos dos. Por tanto, lo que vamos a decir es, vamos a agregar un class, ¿sí? Y vamos a decir de la carpeta modelo.dominio y vamos a agregar, por ejemplo, paciente, clase paciente. Vamos a hacer lo mismo con el otro, con la otra clase, que sería turno, modelo.dominio.turno. ¿Sí? Vamos a guardar y ya está. Bien, tu archivo de persistencia ya lo reconoce. Bien, ahora ya lo tenemos. Vamos a analizar primero la clase paciente. Sí, acuérdate de tu modelo, que es prácticamente una clase que está aquí en forma independiente, sí, porque no depende de nadie. En cambio, la clase turno depende de médico y depende de paciente. Entonces, nos vamos aquí y analicemos. ¿Sí? Hacer esto un poco más chico, aquí. Bien, en este caso, fíjate que hay dos import que lo podemos sacar. Si por ejemplo estoy usando array, guardas aquí. Bien, vamos aquí a la parte de, bueno, esto es una entidad, @entity table, que está relacionada con la tabla pacientes, ¿sí? A column, estamos diciendo que este ID, fíjate los atributos. Es lo mismo que hicimos, ¿sí? El ID para el ID pack, o sea, fíjate en tu base de datos, para el ID paciente, fíjate que estos son todos los atributos para el ID pack, este está relacionado con este atributo. Para el apellido, acuérdate que está relacionado para apellido, va nombre y apellido, está ya mapeado con apellido, nombre con nombre. Acordate que si en caso que el nombre del campo en la base de datos es igual al nombre del atributo en la clase, entonces no es necesario poner @column, ¿sí? Pero en este caso lo ponemos para que vayan practicando, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Ve? Por eso esta clase y que se genere los valores, el ID, de forma automática, autoincremental, digo, ¿sí? No automática, sino es autoincremental. Bueno, los pusimos el constructor vacío y bueno, los set y getter al final. Y al final el método toString, ¿sí? Que ya saben cómo generarlo. Apellido, nombre, DNI, ¿sí? Es sencillo la clase paciente. Vamos a la clase turno. Acordate que esta clase, la clase turno, es un poco más complicada porque turno está relacionado con quién, con el ID de paciente y médico. ¿Sí? También en tu modelo, acuérdate que turno está relacionado con paciente, de esta clave, y mediante este campo con el médico, ¿sí? Entonces, ahí sí tenés que tener un poco más de cuidado. Fíjate que aquí, en este caso, el ID para la clase turno se llama ID, está relacionado con ID turno. Entonces vos te venís aquí y decís, bien, ¿quién es ID turno? Con esta. Está mapeado. Bien, número, fecha, está igual. Ahora sí, tengamos cuidado. El many to one va aquí. ¿Por qué? ¿Por qué va aquí? Porque turnos, si te das cuenta en tu modelo, es la que tiene el muchos. ¿Sí? Con paciente, ¿quién tiene el muchos? Este 1 y este mucho. Entonces aquí va el muchos. Entonces aquí se lee, si vos estás parado aquí, many to one. Y es lo que yo puse aquí, many to one. Y join column con el ID, ¿sí? Del paciente, ¿sí? Mediante este atributo que se llama paciente aquí. A nivel de clase se llama paciente, pero en la base de datos ID pack, que es prácticamente este campo, ¿sí? Que vos también lo tenés aquí. Ahora lo mismo con médico, tenés que tener en cuenta que el médico, sí, fíjate que es uno a muchos, por tanto la clave del 1 va para tal de muchos. Si vos estás parado aquí, aquí se pone en el ID del médico many to one. Y lo que hacemos aquí, many to one, un join column con ese ID, ¿sí? Y acá se llama médico, en la tabla se llama así y en la clase se llama médico nada más. ¿Por qué? Porque un médico tiene varios valores, ¿o no? Es de tipo médico.
Si tiene el ID, tiene el nombre, tiene el apellido del médico. Y lo otro que hicimos es solamente, fíjate que es un constructor vacío. Si querés este super lo puedes sacar, no hay ningún problema. No te olvides del constructor vacío y los setter y getter de cada uno. ¿Sí? No hicimos nada más. Bien, y aquí le agregamos un formateador de fechas. ¿Sí? Ya vamos a ver. Lo único que hace este formateador de fechas, formatear fecha, es que vos tenés aquí una fecha de tipo date, ¿que no? Tipo date, por tanto captura fecha, hora y todo, ¿sí? Y la fecha actual. Entonces lo que hace este método es crear, que es public, va a devolver un string, o sea, lo que hace es convertir el tipo date, o sea, lo convierte un ratito, no es que queda el valor convertido ya, digamos, sino que toma el tipo date, fíjate que aquí, uso primero el simple date format, en este formato, aquí le tenés que pasar el formato que vos querés, digamos, en este caso fíjate que es dd barra barra, y aquí tengo para el día, para el mes y para el año. ¿Sí? También existen otros formatos, por ejemplo, vos podés decir que tenga el guión y acá también tenga el guión. De esta forma aparecen 2 dígitos para el día, guión, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. ¿Sí? Y luego vos creas una variable string que se llame fecha formateada, o sea, es una cajita o una variable donde voy a guardar el resultado de formatear la fecha y uso SSDF, que es una clase simple de format, que está importada seguro acá arriba. ¿Sí? Viene de text. Le pones punto format y este format lo que hace es recibir, fíjate, vamos a poner punto format, recibe un date. ¿Y qué date? Bueno, vos estás parado en esta clase, que no, esta clase tiene un date. ¿Y cómo se llama? Fecha. Entonces vamos a decir que ese atributo, fíjate, yo lo voy a poner tis.fecha, lo que va a hacer format es darle un formato a esa fecha que es de tipo date y lo va en formato de string, que está aquí, fecha formateada, y aquí va a hacer un return de esa fecha. De esta forma, este método devuelve el tipo de esta fecha en forma de string. ¿En qué formato? En este que pusimos aquí para el simple date format. Es lo único que hace. Luego al public, al toString, fíjate, lo que hicimos es decir que, fíjate cómo lo hicimos. Bueno, yo lo voy a borrar, si lo vamos a hacer de vuelta, fíjate. Vamos a apretar Alt, Shift, S, o si no, clic derecho, Source, generar, vamos a generar toString. Vas a seleccionar todo, así que me muestra todo, pero fíjate, ten en cuenta que la fecha, si vos lo pones así, va a mostrar la fecha tal cual, digamos, te la trae de la base de datos o tal cual vos le diste el valor. ¿Sí? Pero no, yo quiero la fecha con un formato de string que sea así de bonito. Por tanto, vamos a poner aquí, vamos a llamar this. Vamos a llamar a este método, vamos a hacer chiquito esto un poco, punto fecha formateada, formatear fecha se llama, formatear fecha, y ahí está. De esta forma llamas al método y decís, bueno, ese atributo que lo des un formato más bonito y que sea un string. Y ese string es el que se devuelve. Por tanto, aquí va a devolver un string que sería de este formato. Luego, para médico, vos si pones médico, acordate que médico es un atributo que aquí es un objeto. Por tanto, si pones médico, obvio que estás haciendo referencia al objeto, pero pone toString. Acordate que el médico tiene un método toString. Lo mismo para paciente. Aquí lo tenés a paciente. Pone punto también toString, que se muestren todos los datos de ese paciente. De esta forma lo que logras es mostrar el ID del turno, el número, la fecha, pero en un formato de string, el médico, pero todos los datos del médico, y el paciente, aquí punto toString y todos los datos de ese paciente. ¿Estamos bien? Eso es lo único que hicimos ahí. No te olvides que tiene que estar en tu archivo de persistencia. Bien, ahora vamos a analizar el DAO del paciente. Aquí, fíjense, vamos a acercar un poquito. Lo que hicimos es crear una interfaz. Créate una interfaz. Paciente DAO es lo mismo. Un getHal que devuelve una lista de pacientes. Uno que encuentre por los pacientes por nombre. O sea, todos los que se llamen con ese nombre que me devuelva una lista. Vamos a hacer un insert, delete, update. Cada uno que actualice un paciente. Y vamos a encontrarlo por la ID.
encontrarlo por DNI, que sería por un string. Sí, también se puede. Una vez que hayas hecho eso, vamos a crear, implementar los métodos. Acuérdate, vas a crear una clase paciente DAO que extienda de primero de base Hibernate JPA y luego que implemente la interfaz que hemos creado, o sea, implemente todos los métodos. El GetHal ya lo vimos y vamos a hacer, en este caso vamos a analizar los que no hemos visto, ¿sí? Vamos a ver, vamos aquí, un poquito más chico, aquí. GetHal, ya sabes, aquí devuelvo una lista de pacientes, en el que se llame lista, aquí está la consulta, cada P es un paciente, viene de la tabla paciente, acordate de este a nivel de objeto, ¿cómo se llama? Si tu tabla es pacientes, tu clase, ¿cómo se llama? Paciente. Entonces, esto viene de aquí, ¿sí? Aquí va el nombre de la clase, ¿sí? Paciente. Consigue los resultados y ahí está, ya tenés el GetHal. Para encontrar por nombre es prácticamente lo mismo. Fíjate que acá se tiene un parámetro, nombre de paciente, y acá se llama el parámetro nombre bus. Y acá lo seteas. Haces una consulta donde el nombre de ese paciente sea igual al nombre buscado. Vamos a analizar el siguiente. El insert ya lo conocés con persist. Es lo mismo para remover. Lo mismo que ya hicimos. ¿Sí? Ya lo hiciste con el especialidad y con médico, así que esto es lo mismo, fíjate. Acá conseguimos la referencia de ese paciente por ese ID, lo guardamos al paciente y luego ese paciente lo mandamos a eliminar. Bien, aquí el update, no te olvides usar el merge, ¿sí? Y acá fíjate que, a ver cómo lo tenemos aquí. Aquí tengan cuidado con una parte. A ver dónde está paciente. Fíjate que acá paciente yo lo puse con mayúscula, ¿sí? El parámetro yo lo voy a poner con minúscula, ¿sí? De esta forma, acuérdate, cuando se implemente el método, tanto el delete, insert, tiene que estar en minúscula, ¿sí? Para que no haya ningún problema, ¿sí? Y el update también. Vamos guardando los cambios, ahí está. Paciente, ¿sí? El parámetro. Minúscula. Bien, este es para encontrar por ID. ¿Sí? Le mandas a buscar el paciente por ese ID, por ID. Tenés que usar esta forma. Si buscas por la clave primaria de esa clase, ¿sí? de esa tabla, de hacerlo de esta forma, ¿sí? Encontrarlo y acá mandas el ID de ese paciente, que sería este que está por parámetro, lo buscas y tenés el paciente. Luego cerrás, confirmás y luego ese paciente, si es distinto de null, lo devolves. O si acá es distinto, para el otro lado es igual a null, devuelve un valor de null. De esta forma, cuando te devuelva nulo, obvio que no lo encontraste, ¿sí? Esto acuérdense, después lo vamos a mejorar y vamos a hacer las validaciones para que no haya, para cuando salten excepciones con la base de datos. Y bueno, el encontrar por ID le mandas un string y acá se te hace la consulta. Fíjate que es de sencillo el DNI y aquí mediante este parámetro DNI bus. En la consulta, fíjate cómo la hice, ese paciente su parte de DNI que sea igual al parámetro seteado, que es DNI bus. Bien, acá lo mismo, si el paciente es distinto de null, devuelves el paciente y si no, devuelves nulo. Es re sencillo eso. Vamos para turno DAO. ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo mismo, digamos. Estos métodos ya seguro ya lo tienen ahí. ¿Sí? Aquí vamos a crear una interfaz turno DAO y vamos a crear el método getHal, ya lo saben, que va a devolver una lista de turnos y acá vamos a encontrar por el ID del médico. O sea, vamos a buscar aquí del turnos, vamos a buscar por el ID del médico, o sea, los turnos asociados a ese médico, ¿sí? Eso es lo que significa esto, encontrar por el ID del médico, de forma que le paso el ID del médico y me va a devolver todos los turnos asociados a ese médico. El insert delete, que va a recibir un turno, bueno, le pongamos en minúscula así el parámetro, que vamos a la diferencia, aquí delete, update, aquí, encontrar por ID, le vamos a mandar un ID de un turno a buscar y lo vamos a buscar, no hay ningún problema y va a devolver el turno buscado. Bien, encontrar por número, por el número de turno, en qué número estoy, digamos, soy el número 10, soy el número 20, bueno, este número lo vamos a buscar y vamos a encontrar ese turno con ese número. O sea, por ejemplo, voy a buscar el turno que tenga el número 2. Entonces me tendría que traer todo este turno. El otro vamos a buscar por ID del médico
y paciente. O sea, lo que quiero hacer en este caso es buscar por dos condiciones. Una por el ID del paciente y otra por el médico. ¿Sí? Tanto el paciente por el médico. Por tanto, le mando el ID del médico y el ID del paciente. Bien, vamos a ver la implementación. Aquí tenemos turno es una clase que extiende primero de base y luego implementa la interfaz. ¿Sí? R sencillo el head fíjate cómo está. R sencillo, cada objeto va a ser una T, viene de turno, o sea, de esta clase, que es T, y consigue todos los resultados y devuelve la lista. Luego vamos a encontrar por el ID del médico. Acuérdate que ese es el siguiente método que hemos hecho. Aquí recibe un ID de un médico. Vamos a setear a la consulta query, vamos a crear una consulta query, vamos a setear ese parámetro, ese clave valor, este es el valor del parámetro y este es el valor que posee ese parámetro, ID met. Y aquí ID met bus. Por tanto, en la consulta vamos a decir la consulta select T from de turnos, esa T donde esa T, que es un turno, en su parte de médico, acuérdate que turno, el modelo turno, que tiene asociado un médico, pero si es un médico, acuérdate que tiene el médico, tiene ID, apellido, nombre y especialidad a la vez. Entonces vos cuando vengas a hacer la consulta, vas a decir, che, si de ese turno en su parte de médico yo quiero el ID, comparar por el ID del médico. ¿Por qué? Porque aquí me pasaron un ID. Por tanto lo voy a comparar con el parámetro. Igual, dos puntos y el nombre del parámetro, que sería este valor. ¿Sí? Una vez lo que me obtiene, lo guardo en esta lista. De esta forma busco por el ID del médico. Vamos aquí a la parte de Insert, Delete, que es lo mismo que ya teníamos, turno en minúscula, acuérdense, hasta en minúscula, ¿sí? Por eso le dije que cambien aquí por las dudas, ¿sí? No vaya a saltar ningún error. Y vamos aquí, encontrar por ID, es sencillo, es lo mismo que ya veníamos haciendo. Fíjate que esto va aquí y ya está, busca por el ID mediante el find. Vamos aquí, lo que creamos, encontrar por número. También acordate que puedes buscar por número, pero seteando la consulta query. Este sería el número que se va a setear y este es el parámetro, ¿sí? Para la consulta, número turno. Bueno, acá fíjate que dice igual a número. Acá sería número turno, lo vamos a poner aquí. Ahí está, ¿sí? Para que no haya ningún problema. Entonces, de ese turno, en su parte de número, voy a comparar con el parámetro seteado, que sería este valor. ¿Estamos bien? Una vez consigo el resultado simple, que sería seguro va a encontrar una coincidencia. Puedo encontrar muchas, ¿no? Pero bueno, hagamos de cuenta que me he encontrado una. Sí, acuérdense que esto es para que ustedes vean y tengan un ejemplo, digamos. ¿Sí? Porque acuérdate que puedes encontrar, si buscas por número, obvio que puede haber turnos con iguales números, ¿sí? Por tanto, aquí podría ser una lista, ¿sí? Bueno, ¿qué tal si acá no lo hagamos porque sea por encontrar por el ID del turno? Para el número de turno, sino que sea por otro valor. Vamos a cambiar aquí. Que no sea por encontrar por número, sino que sea encontrar por ID del paciente, ¿sí? El paciente. Vamos a buscar por el ID. Por tanto, aquí va a recibir un valor entero que sea el ID del paciente. Si guardamos, fíjate que acá te va a dar un error. Esta consulta la vamos a borrarla, ¿sí? Sin miedo la borran, ¿sí? Aquí sacamos esta. Y fíjate que acá arriba te va a pedir que implemente ese nuevo método, ¿sí? Que creaste aquí en turno down. ¿Sí? Borramos el anterior y vamos a decir una consulta que busque solamente por el ID del paciente. ¿Sí? Aquí está. Pero esta consulta sería igual aquí a la del médico, porque hicimos buscar por ID del médico, que me devuelva una lista. ¿Sí? ID de paciente sería acá, devuelvo una lista con los turnos de ese paciente. ¿Sí? ¿Sí? Aquí lo guardas y yo veo que aquí obvio que está incompleta. Vamos a borrarlo. Vamos a volver acá arriba, lo volvemos a implementar y aquí aparece. ¿Sí? Fíjate que va a devolver una lista de turnos. Y esto sería prácticamente igual a esta consulta. ¿Sí? Find by ID met. Pero este va a buscar por paciente.
La copiamos aquí y fíjate, vamos a cambiar unos cuantos valores. El ID paciente va a ser el valor y el parámetro se va a llamar ID paciente bus, passBus, ¿sí? Este lo vamos a setear en la consulta, vamos a decir donde el turno en la parte de no sería médico, sino que sería de paciente, en su parte de ID, sea igual a ¿qué? 2 puntos y el nombre del parámetro, que es ID passBus. Ahí está. Estamos comparando con el valor del parámetro. Luego esa lista que se retorne. ¿Sí? Es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a este servicio a encontrar por el ID del médico y del paciente. Que recibe un ID de médico y luego el ID del paciente. Y aquí tenemos una consulta doble. ¿Sí? ID med, ID paciente, seteamos el primer parámetro, luego seteamos el segundo y en la consulta fíjate que vamos a usar un AND. Primero vamos a decir que ese turno en su parte de médico, en su parte de ID, sea igual a qué parámetro, a este, el primero o al segundo, al primero. Entonces asegúrate que este valor esté bien copiado aquí. Y el turno en su parte de paciente, en su parte de ID, sea igual a que al ID del paciente buscado, ID passBus. Lo seteas, acuérdate luego de los 2 puntos. Y luego, acuérdate que en una consulta doble seguro va a encontrar un solo resultado. Bueno, hagamos de cuenta que va a encontrar un solo turno, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguro va a tener un médico y un paciente asociado. Entonces seguro va a devolver uno. Entonces turno, buscamos, conseguimos la consulta y lo convertimos a tipo turno y lo guardamos en la variable turno. Turno, si es distinto de nulo, devuelve el turno. Sí que se obtuvo y si no, retorna un valor de nulo. Bien. Y eso es lo único que hicimos, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a crear dos main, ¿sí? Aquí en el controlador, uno main para el paciente. Vamos a ver si está funcionando bien el paciente. Luego lo vamos a borrar esto si quieren, esto es para probar. Luego vamos a crear un main turno, para probar lo del turno. Aquí. Bien, vamos con los servicios del paciente. Bien, ahora vamos a probar los servicios para el paciente. ¿Sí? Primero vos tenés que llamar a la interfaz. ¿Sí? Entonces aquí adentro vamos a llamar a la interfaz. Es más grande esto. Sería paciente DAO. Control espacio, fíjate la interfaz primero. ¿Sí? Le vamos a poner DAO PA. Y luego vamos a hacer una implementación de la clase que implementa esa interfaz. Sería paciente DAO imp. De esta forma aquí tenés los servicios. Bien, acuérdate, si los desarrollas aquí, el servicio está dentro de este bloque. Abro y cierro. O sea, solamente funciona aquí adentro. Si vos quisieras que esto fuera de manera global, lo tendremos que crear aquí afuera y eso lo vamos a hacer al final de este video. Bien, pero se entiende. Si estamos probando los servicios. Y por ejemplo, yo quiero, veamos si tenemos un paciente aquí. ¿Tenemos pacientes? Sí, ¿no? Acá hay un paciente. Bien, podemos crear un for each. Vamos a poner aquí el nombre de la lista. Vamos a decir DAO pack. Sí, vamos a llamar al servicio el headHal, que me devuelve, acordate, una lista de paciente, headHal. Y aquí, como tiene paciente, entonces acá va a ser tipo paciente. Y cada paciente aquí vamos a decir que es una P. Aquí control espacio para que importe la clase paciente. Y aquí vamos a hacer un CISO y vamos a mostrar cada p.toString. ¿Sí? Guardamos y ejecutamos y vamos a ver si nos trae todos los pacientes de la base de datos mediante el servicio headHal. Ahí está, fíjate que nos trajo a ese paciente. Bien, acordate que esto te trae una lista, yo lo estoy poniendo aquí porque aquí va una lista. También podrías haberlo guardado en una variable de tipo list, ¿sí? Que sea una lista de paciente, que se llame, no sé, lista, y le asignas el resultado de llamar al servicio. ¿Sí? Aquí. Acordate que esto te devuelve una lista, entonces aquí podrías crearte una lista que viene Java Util y aquí poner lista, es prácticamente lo mismo. ¿Sí?
Por eso yo digo, depende ya de tu ingenio, ¿sí? Dónde guardar. Acordate que estos métodos devuelven algunas cosas. Entonces puedes guardarla en variables o listas o objetos del mismo tipo. Si esto te devuelve una lista, puedes guardar en una lista. Si esto te devolvería un objeto, puedes guardar en un objeto. Si esto te devuelve una naranja, puedes guardar en una variable de tipo naranja, digamos. Fíjate que es lo mismo, ¿sí? Entonces está funcionando perfecto el head. Ahora luego de esto vamos a llamar de nuevo al servicio y vamos a insertar, ¿sí? Vamos a insertar uno nuevo. Vamos a decir, antes de aquí. Después en esta parte vamos a decir, vamos a llamar al servicio, vamos a hacer un insert. Insertar un paciente, ¿sí? Pero para insertar un paciente, ¿cómo tenés que hacer? Bueno, primero tenés que crearte el paciente. Hay dos formas. Una, podemos crear un paciente antes que sea P, y yo lo voy a decir, sea new paciente. Vamos a crear un paciente. Ahí fíjate, seleccionas el constructor, no el vacío, sino el personalizado, que recibe un string que sería un apellido. Le vamos a poner nuevo. Nuevo, no, sería, no sé, Méndez. Méndez, y acá vamos a poner Méndez Mario. Y un DNI que es un valor string, creo que lo habíamos puesto, cualquier valor. ¿Sí? Ahí, por ejemplo. Punto y coma, ya tenés creado un paciente, un objeto. Y este paciente P lo vamos a pasar por aquí, para el método insert, y que se inserte en la base de datos. Luego, este método va a traer todos los pacientes de la base de datos y lo va a mostrar mediante el for. Bueno, acá me dice que hay un error porque acá se llama P y acá dice P para este for. Entonces acá le vamos a poner P1 y acá le podemos poner P1 también. ¿Sí? Estamos insertando P1 y acá lo recorre como P. ¿Sí? A todos los objetos. Vamos a ver si se hace el insert. Acá se insertó, fíjense, y ahí me trajo a los dos. Ya tenemos un nuevo paciente. ¿Sí? Y así van probando cada uno de los métodos. ¿Sí? ¿Qué más nos falta probar? Bien, veamos aquí que es más sencillo. Aquí el insert, encontrar por nombre del paciente. Vamos a hacer eso. ¿Sí? Aquí ya el insert no quiero. Por ejemplo, yo quiero obtener el paciente. Yo puedo hacer un CISO y puedo decir que al servicio .get encontrar por el ID del paciente, por ejemplo, podemos probar, o por nombre. Por nombre, busquemos por nombre, por name. ¿Se acuerdan que esto está buscando por name? O sea, vamos a buscar, acuérdate que teníamos en la base de datos paciente, acá tenemos dos, por nombre. Vamos a buscar Mauro, ¿sí? Entonces aquí tenemos que pasar un valor, ya sea un valor fijo o que esté guardado en alguna variable que diga Mauro. ¿Sí? Ahí está. Y aquí, acuérdate que esto te va a devolver un objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos lo definiste así. Va a devolver una lista de objetos, ¿sí? Entonces, esto devuelve una lista de objetos, ¿sí? Todos los nombres Mauro. ¿Dónde está? Entonces, puedo decir, como esto es una lista, yo digo de esa lista, punto, quiero get, el método get de un array, el 0, el primero, ¿sí? Y acá, bueno, me olvidamos poner el toString, pero creo que igual lo toma y lo va a mostrar. ¿Sí? ¿Dónde está? Un instante antes, aquí está, lo encontró. ¿Sí? Te lo muestra. Aunque no ponga toString, igual lo toma el toString, digamos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Esto es una lista, pero si pone get, obtener el primero de esa lista. Por tanto, está aquí, si vos pones toda esta línea, sería un objeto de tipo paciente. Bien, ya probamos ese get. Vamos a probar otro, que sería, bien, el para encontrar por ID también es lo mismo. Si lo vamos a encontrar, CISO, fíjate, podemos poner del DAO paciente, el servicio, vamos a find por DNI. Sí, vamos a encontrar por DNI. Acá tendríamos que pasar un valor de DNI, ya sea o una variable string que contenga el DNI. Por ejemplo, vamos a mandar este DNI, lo voy a copiar de aquí, lo voy a poner y vamos a ver si lo obtiene. Si va y lo busca por DNI. Y creo que aquí está, acá está, lo encontró de vuelta. ¿Sí? Por DNI. Lo mismo sería si vos querés obtenerlo, CISO .find por ID, es sencillo que no, por ID, fíjate que vos cuando
¿Cuántos tenés aquí? Bien, por ejemplo, podemos obtener el paciente 2. Entonces aquí le pones una ID de un paciente que vos conozcas, ¿sí? O una variable que contenga ese ID, un número, ¿sí? Una variable de tipo numérica que contenga ese ID. Ejecutamos, fíjate que acá me tendría que devolver ese paciente 2. ¿Sí? Vamos a ver si lo encontró o no. Sí, aquí está, que es Méndez, ¿que no? Y te paso tu base de datos, sí, es Mario Méndez. Lo encontraste. Bien, fíjense que los servicios están funcionando correctamente. Bien, aquí por ejemplo, aquí esto obtiene al número 2, que no, al paciente número 2. Como es un objeto que me va a devolver, puedo guardar una variable tipo paciente, paciente obtenido. ¿Sí? Obtenido. Y asigno lo que me devuelve el servicio, ¿o no? En ese caso, yo puedo decir, che, a ese paciente obtenido, en su parte le voy a setear, le voy a modificar su apellido. Yo no quiero que se llame Méndez, va a llamar Rodríguez, por ejemplo. Y luego voy a mandarlo a actualizar. daopack.update y le tenés que mandar un paciente. Obvio, le estás mandando a este paciente que recién obtuviste de la base de datos. Entonces, y obvio que le modificamos el apellido. Por tanto, a ese mismo paciente que ya tiene un ID porque lo trajo de la base de datos, a ese paciente tenés que mandarlo. ¿Sí? Tenés que asegurarte que ese paciente tenga el mismo ID obtenido desde la base de datos. Lo actualizamos y después conseguimos la lista. ¿Sí? Vamos a ver si está bien el actualizar y si no lo modificamos. Ahí está. Fíjate que se cambió a Rodríguez. ¿Sí? Bueno, a mí no me gusta mucho esta parte de obtenerlo así. Yo lo voy a hacer directamente un poco más rápido. De recorrer la lista. Aquí. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Funciona el actualizar. Ahora vamos a poner esto en comentario. Vamos a... no es el paciente obtenido. El paciente ese obtenido lo vamos a eliminar de la base de datos. Paciente 2. Sí, que creo que no tiene asociado ningún turno. A ver si veamos si tiene asociado algún turno. No, el paciente 1 tiene asociado. Por tanto, el paciente 2 lo podemos eliminar tranquilamente. Entonces vamos a decir un delete daopack. Sí, delete y tenés que pasarle un paciente. Obvio, asegúrate que ese paciente tenga el ID. Porque acordate que recién lo trajiste la base de datos, por tanto tiene el ID de la base de datos. Entonces se lo tenés que mandar tal cual, digamos, para que lo borre. ¿Sí? Vamos a ver si funciona el delete y ese sería el último servicio, creo. Ahí está, fíjate que hay solamente uno y tu base de datos también. Presionas nuevamente y ahí está, se fue. ¿Qué más nos falta del paciente? Creo que ninguno más. Encontrar por DNI, ya probamos todo. Sí, ahora vamos a probar por turno. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es llamar al servicio de turno. ¿Sí? ¿Cómo sería? DAO. Primero sería la interfaz, turno DAO. Entonces vamos a poner aquí turno DAO, la interfaz, y se va a llamar DAO turno. Y vamos a poner new y vamos a usar la implementación. Así vamos a poner turno DAO in. Control espacio y fíjate que se autocompleta. ¿Sí? Ahora, vamos a agregar un nuevo turno. Por tanto, vos primero tenés que crear un nuevo turno, que sería T, por ejemplo. O turno, ¿sí? New, vamos a llamar al constructor turno. Aquí que tenés que pasarle primero un número de un turno. Yo soy el número 10 y una fecha. Le pasamos la fecha actual, que sería un new date, que me trae la fecha actual del sistema. Médico. ¿Qué médico puede ser? Y bueno, tenés que conseguir un médico de la base de datos, ¿no? Bueno, para conseguirlo tendría que aquí poner el servicio de médico. Médico DAO. Sería DAO. DAOmed igual a new médico DAO imp, la implementación. Y ahí está. Bien, entonces voy a decir, bueno, del servicio tengo que obtener un médico. Vamos a obtener un médico, vamos a buscar. ¿Qué médicos tengo? El 2, elijamos al 2. Entonces podría decir, mira, como que acá tengo el servicio, digo, a DAOmed, acá va un médico, acordate.
punto y elijo encontrar por ID. ¿Sí? Esto, acuérdate que tienes que mandar un ID, yo quiero el número 2 y aquí todo esto donde yo llamé me va a devolver un médico. De esta forma al constructor le estás mandando el resultado de ir a buscar en la base de datos, ¿sí? Al médico número 2. Y si no te sentís seguro con esa parte, bueno, créate una variable médico, que sería médico obtenido, ¿sí? O como vos quieras llamarle, que sea el médico 2, que lo vaya a buscar, lo traiga y aquí le pasas médico obtenido de la base de datos. Y lo mismo para paciente, puedes crearte una variable paciente. Bien, acá no te está tomando médico porque, fíjate, control espacio, ahí está, tenemos que importar la dirección porque está en otro paquete. Paciente, paciente obtenido también lo puedes poner, obtenido igual a DAO, pero no tengo el servicio de paciente, entonces obvio que este tiene que importar el servicio de paciente. Paciente DAO, la interfaz DAO pack igual a new y la implementación paciente DAO imp. Paciente DAO imp. Ahí está, lo seleccionamos, punto y coma. Fíjate en esta línea, sería el servicio DAOPack. DAOPack.get, no sería find by ID. Consigamos un paciente, creo que teníamos uno solo. Paciente tenemos el 1. Bueno, obtengamos al 1, ¿sí? Por el ID 1 le mando y me va a traer a ese paciente. Bueno, acá también no está importado paciente, ¿sí? Aquí. Ahora, ya tenemos el paciente obtenido, se lo mandamos a quién, al constructor de la clase turno. Turno entonces recibe el número 10, es el número 10, la fecha actual del sistema y aquí un médico obtenido que sería de la base de datos y un paciente de la base de datos. De esta forma el turno ya lo tenemos aquí. Ahora lo vamos a hacer un insert, vamos a decir DAO turn al servicio de turno punto insert. Insert turno, me sirve un objeto turno y acá lo tenés, turno se llama. Sí, lo copias, lo pegas aquí y listo, se tendría que haber insertado. Y luego lo que vamos a hacer es hacer un for each. Aquí elegís control espacio, for each, acá va la lista. En este caso vamos a decir de DAO turn, del servicio, get_val. Tráeme todo, porque esto trae una lista que no. Entonces acá va la lista, acá va el tipo que contiene la lista, bueno, turno, objeto de tipo turno. Y acá lo vamos a decir que cada turno se va a llamar T. Y luego hacemos un CISO y mostramos cada T.toString. O si quieren lo omiten el toString, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es insertar un turno y luego mostrar. Por tanto, fíjate cuántos turnos tenés. Tenés uno solo. Tendría que haber dos. Uno solo sería este. Tendría que haber dos. Bien. Vamos a ejecutar y vamos a, en caso que salga error, lo corregimos. Y perfecto. Ahí está. Fíjate que se ha insertado. Este es el turno que teníamos. ¿Quién se insertó? El siguiente. Ahí vamos a hacer un poquito más chico esto. Aquí. Para que lo puedas ver. Más grande. Fíjate que están los dos turnos, ID 2, número 10, ¿o no? Fecha actual, fecha, le dio la fecha que estoy grabando el video, médico, ¿y qué médico le dio? El médico, fíjate acá dice, médico, le indica, José, especialidad, ¿sí? Te muestra la especialidad, sí, fíjate todos los datos que te muestra. La especialidad de él es generalista, te muestra todos los datos, y el paciente, que es el paciente obtenido. Y el paciente te muestra todos los datos del paciente, Martínez, Mauro. Vamos a ver la base de datos, actualizamos, presionamos y fíjate que se ha insertado uno nuevo. Aquí inserté un new date, un tipo date. Fue. Ahora, por ejemplo, bueno, ya este insert lo sacamos un ratito y vamos a intentar obtener un turno, ¿sí? De la base de datos. Bien, ¿por qué me aparece así el médico y todos sus datos? ¿Por qué? Porque acuérdate que en la clase turno lo que habíamos hecho es un toString. Acordate que la fecha tendría que aparecer en ese formato, ¿o no? O sea, como esta clase turno tiene un tipo date, lo que hace esto es formatearla. O sea, no lo convierte, sino que solamente le da un formato elegante para que se muestre por la consola. O sea, lo que hace es tomar esa fecha y lo convierte en un string.
¿sí? Lo transforma, le da un formato nada más, ¿sí? Y lo devuelve, ¿sí? Pero el date, el atributo fecha sigue valiendo lo que valía porque es tipo date. ¿Se entiende más o menos? Por eso aparece en este formato, si te das cuenta. Y aquí, médico, tiene un toString, por tanto está mostrando todos sus datos. Lo mismo para paciente, porque le pusimos un toString. De esa forma muestran todos sus datos. ¿Está bien? Acuérdate que si los atributos son de tipo objeto, ponele toString aquí en este método. ¿Sí? Por cada objeto le ponemos un toString y va a mostrar todos sus datos. Así de sencillo. Vamos a turno. Lo que vamos a hacer es obtener un turno, ¿sí? O podemos insertar otro si quieren. Así tenemos más turno para borrar. Otro turno, es el turno 2, ¿sí? Vamos a insertar otro turno. Bien, tenemos 3. Ya tenemos 3. Te vas a tu base de datos y ya tendrías 3. Bien, perfecto. Ahora, este ya el insert ya lo probamos. Vamos por otro, vamos a uno para obtener. Como yo sé que me va a devolver un turno, ¿sí? Vamos a llamar al servicio para obtener. Fíjate que el turno, ¿cuál es para obtener? Vamos a encontrar un turno por ID. O veamos el turno por ID del médico. ¿Sí? Fíjate que esto, ¿cuántos médicos tengo? Tengo varios médicos. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí, vamos a modificar un turno. Aquí fíjate que a este turno, a este del medio, le vamos a cambiar por el 3. ¿Sí? Martínez, que sea. Damos Enter. Es igual ese cambio. Fíjate que está relacionado ahora con el 3. Vamos a hacer un filtro. Vamos a buscar por ID del médico. ¿Sí? Que solamente los médicos que tengan los turnos del médico 2. ¿Sí? Por eso vamos a encontrar por ID de médico. Entonces vos te venís aquí. Antes de buscar uno individualmente, vamos a filtrar. Fíjate que en vez de getHal voy a poner find por ID del médico. Voy a mandar el médico 2 y que me traiga todos los turnos asociados a ese médico 2. Y vamos a ver si lo consigue o no lo consigue. Y ahí está. Lo trajimos, ¿o no? Fíjate. Que el médico, este es el médico ID 2, Licantic. Tiene asociado estos dos turnos, el 1 y el 3. Vamos a ver. El 1 y el 3 son de Licantica, que es el 2. Vamos a ver si el 2 es Licantica también. Sí, perfecto. Entonces está trayendo prácticamente, fíjate, por el ID del médico. Está haciendo un filtro. ¿Sí? Que acuérdate que es un atributo de clave foránea. Bien, como ya probamos eso, también podríamos probar encontrar por el ID de paciente. Vamos a buscarlo por paciente, ¿sí? Pero vamos a hacer, fíjate que todos tienen el mismo paciente, creo que un paciente nada más. Ahí, ¿sí? Bueno, acá yo voy a insertar uno desde aquí. Un nuevo paciente, bien, bueno, un paciente, nombre, ¿qué le podemos dar? María, apellido, López. Ahí está, DNI, le das cualquier número. Se acuerda que no se pase de 8. 4, 6, 7, 8. Ahí está. Ahí está, se insertó correctamente. Tenemos un nuevo paciente. Lo vamos a relacionar con un turno, ¿ves? A este, ¿sí? Te presionas ahí. Bueno, 2 veces. Y aquí nos va a dar elegir a María. Das Enter y ahí está. Sí, voy a buscar el turno asociado al paciente 3. O al paciente 1. ¿Sí? Vamos a usar este método. Find by ID pack. Bien, entonces vamos a usar este en servicio. ID pack. Por ID del paciente. Entonces aquí tenés que mandarle, obvio, el ID de un paciente. Yo le voy a mandar el paciente 1. A ver quién me trae. Bien, a ver quién me está trayendo. Bien. Ya te abra por el paciente.
el paciente 1 tiene asociado al turno 1 y 2. El paciente 1 tiene asociado al turno 1 y 2 y está perfecto. Bien, entonces ya probamos el insert, el get_hal, el encontrar por ID. Bueno, encontrar por ID de paciente ya está. Ahora lo que vamos a hacer es el encontrar por ID. Aquí vamos a buscar un turno por ID. ¿Sí? Esto ya lo borramos, volvemos al get_hal, conseguirle todos. ¿Sí? Vamos a obtener un turno. Vamos a crear una variable de tipo turno. ¿Sí? Esto ya tampoco sería necesario. Aquí vamos a crear la variable turno. Viene en este turno. Ahí está. Turno obtenido lo vamos a poner. ¿Obtenido de dónde? Obvio de la base de datos, ¿sí? Vamos a DAO_turn, vamos a llamar el servicio y punto encontrar por ID. Vamos a encontrar un turno por ID. Y bueno, ¿cuántos turnos tenemos? Veamos en nuestra base de datos. Tenemos 3. Obtengamos el número 2. ¿Sí? Entonces aquí le mandas un 2 o una variable que contenga ese ID, ¿sí? Del turno. De esta forma lo tenés aquí. Entonces para mostrarlo vamos a poner un pequeño inciso y vamos a decir turno obtenido .toString, ¿sí? Para que se muestren todos los datos de ese turno. Seleccionamos y vamos a ver. Lo primero que tiene que traer es el turno obtenido y luego la lista de turnos. Acá está la lista de turnos y un poquito más antes de la consulta seguro hay un turno. Aquí está, el turno número 2. ¿Sí? Fíjate con su fecha, todo, 7 del 12 del 19. Bien. Ahí está, lo está obteniendo y está guardando en esta variable, que es del mismo tipo de lo que devuelve el método findById. Bien, ahora lo que vamos a hacer a este turno obtenido, ¿sí? Ya lo sacamos, vamos a modificarlo. Si vamos a decir a turno obtenido, le vamos a setear un nuevo, se lo vamos a asignar a otro paciente, ¿sí? Por ejemplo aquí. Obvio, también podemos setearle, digamos, el turno, a este turno obtenido, punto, setearle otra fecha, otro número de turno, capaz que... ¿Qué número tenía este de turno? El número 10. Le podemos setear el 9, ¿sí? Que sea el número 9. Y también le vamos a cambiar de paciente, que sea otro paciente. Por tanto, vamos a ver dónde está en la base de datos los pacientes que tenemos. Tenemos, ¿a quién tiene asociado este? Tiene asociado al paciente 1. Le vamos a setear el paciente 3, ¿sí? ¿Y cómo hago para obtener aquí el paciente 3? Bueno, podés crearte una variable y guardar ahí el paciente obtenido. Aquí fíjate, ya que está, lo utilicemos paciente 3. Tráeme el paciente 3 y acá estaría paciente obtenido. Entonces aquí le asignas ese paciente. ¿Estamos bien? Estamos modificando tanto el paciente como el número, ¿sí? En la fila de ese turno. Bien, luego vamos a actualizar. Acordate que este turno tendría que haber sido obtenido de la base de datos. Tiene que tener un ID. Por tanto, para actualizar, cuando quieras llamar al servicio de actualizar, o sea, el update, ese turno, acordate que tiene que tener ese ID referenciado de la base de datos. Entonces aquí le vas a mandar turno obtenido. Le modifiqué el número y le modifiqué el paciente. El paciente ahora es el paciente número 3 que traje aquí. ¿Sí? Si quieren lo borramos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. Estoy obteniendo el paciente 3, se lo mando y acá le seteo un número. ¿Sí? De esta forma, acordate que se tiene que actualizar ese turno. El turno número 2 se tiene que actualizar con esos valores. Vamos a correrlo. Aquí el turno 2, que sería esto. ¿A quién tiene que tener? Bueno, el médico sigue siendo el mismo. Pero el número, fíjate que se seteó y se cambió a 9. Vamos a ver si pasó lo mismo con el paciente. Epa, el paciente ahora es el número 3. ¿Por qué? Porque vos lo obtuviste al paciente 3 y ese paciente 3 se lo asignaste a ese turno. Por tanto, fíjate que la referencia ha cambiado. Ahora tiene que tener, en vez del 1, tiene que tener el 3. ¿Sí? Fíjate que esto se cambió a 9 y ahora está relacionado con el paciente número 3. ¿Sí?
Sí, a ver dónde teníamos el paciente 1, paciente 3. Sí, acordate que en la lista de pacientes tenés el 1 y el 3. ¿Estamos bien? Ahora, vamos a probar lo último. Ya buscamos por esto, actualizamos. Ahora vamos a encontrar un médico, un turno por ID de médico y de paciente. Por dos cosas. Bien, vamos a encontrar un turno. Vamos aquí, entonces esto lo borramos, lo comentamos, ¿sí? Para tenerlo ahí. Yo quiero obtener un turno, pero mediante el otro método, que es pasando un ID de un paciente, ID del médico y el ID del paciente. Primero el ID del médico. Yo quiero buscar a uno solo, o sea, a un solo que tenga un médico y un paciente asociado, que sería, le voy a pasar, por ejemplo, yo quiero al paciente 1 y al turno que tenga el paciente 1 y el médico 2. Primero le voy a pasar al médico 2 y luego le voy a pasar un 1. Acá va el ID del médico, sería 2 y acá le voy a pasar el 1. De esta forma, en turno obtenido estaría ese turno. Le voy a hacer un CISO, digo turno obtenido, punto, toString, y ahí está. Vamos a mostrar ese turno. ¿Sí? Vamos a buscar por el ID del médico y paciente. Bien, acá está toda la lista y un instante antes seguro hay otra consulta aquí. Si lo ven, ya está. Vieron, buscamos al que tiene el médico 2. Fíjate que ahí está el ID del médico. Y el paciente 1. Fíjate que están funcionando bien los servicios, ¿sí? Acá está, paciente 1. Bien, encontramos ese turno. Me devuelve un turno, entonces lo guardo en una variable turno obtenido y ya está, lo muestro. ¿Qué más nos faltaría? Bueno, borrar, ¿sí? Como acá obtuve un turno, a ese turno directamente lo podríamos ir a borrar de la base de datos. DAO, ¿cuál es el turno que obtuvimos? El 1. Entonces a ese lo vamos a borrar. Turn.delete y le tenés que pasar un turno que tenga un ID. Ese turno tiene un ID que es el mismo que está en la base de datos. Por tanto, lo voy a mandar tal cual al objeto y se va a borrar. ¿Sí? Bueno, este CISO ya lo borramos. Acuérdate que aquí lo obtenemos al que tenga el médico 2 y paciente 1. Este se tiene que ir. ¿Sí? Ese es el objeto que ya lo tengo. Como tiene el ID, ya tranquilamente lo voy a borrar. ¿Sí? Pero le pasas todo ese objeto. Asegúrate que este tenga el ID que obtuviste de la base de datos. Lo mandamos a borrar y se tendría que ir el primero. ¿Sí? Ahí está. Fíjate que se fue el turno 1. Ya no está en la base de datos. ¿Sí? Bueno, aquí sigue, pero refrescamos y ahí está. Se fue. Bien, con esto ya tenemos terminado todos los servicios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahí está. ¿Sí? Fíjate, bien, aquí. Lo último. Vamos aquí en esta parte. Bueno, ya el delete ya lo probamos. Acá fíjate que obtuvimos un turno. ¿Sí? Turno obtenido. Hacer esto un poquito más abajo. Fíjate, si yo de ese turno quiero mostrar solamente su fecha, fíjate cómo hago. Pongo turno obtenido, que es el objeto, punto, formatear fecha. Y fíjate que esa fecha de ese turno, ¿cómo aparece? El método formatear fecha agarra ese date y lo transforma nada más, ¿sí? No es que lo queda guardado los cambios. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Porque este ya no existe, ¿sí? Acuérdate que recién lo borramos, ¿sí? Por tanto, podríamos mandar 3, 2 y 3. ¿Sí? Por eso me da un error porque ya no existe. 2 y 3 creo que dije. A ver. Aseguremos, veamos 2 y 3. Acá voy a mandar el 2 y el 3. Eso sale porque ya no está, obvio, digamos. O sea, no está obteniendo nada la consulta. ¿Sí? Y hay un trick catch que te podemos agregar para validar bien. Bien, fíjate un poquito más arriba. Seguro hay una fecha por aquí. Aquí está. Bien, esta es la fecha. Fíjate que yo obtuve el turno. Pero este formatear fecha lo que hace, como el turno tiene un date, acuérdate que tu clase turno tiene un date, así que lo trae de la base de datos, con el formatear fecha
lo que hace es agarrar ese date y transformarlo en string, o sea, lo da un formato string y ese string lo muestra. ¿Qué sería este resultado? Que vos lo ves aquí. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora, bien. Ahora, no siempre, fíjate que si vos definís los servicios dentro de este bloque, o sea, dentro abro llave y cierro la llave aquí, los servicios funcionan ahí nada más. ¿Sí? Por tanto, para que sean de manera global, vos podés agarrar todos los servicios, en este caso estas tres, y los podés poner como variables globales, aquí afuera. ¿Sí? Le podés poner un public, static, ¿sí? A cada uno, public, static, ¿sí? O si no, dejarlo así nomás, pero ponerle public, static, y fíjate que ya lo podés usar a lo largo de esta clase. ¿Estamos? ¿Sí? De esta forma lo que haces es te ahorra, digamos, de escribir. Por ejemplo, aquí tenés un método, que no, este es un método main. Podrías vos también tener otro método, public, static, no sé, sumar o algo, o otro método, y no va a estar poniendo de vuelta los servicios. Por tanto, vos aquí de esta forma vos lo haces que sea de forma global, ¿sí? Para esta clase, ¿sí? También podés probar con poner private también, ¿sí? Private creo que daría mejor. Pero si te das cuenta con esta forma, fíjate que estas variables, estos servicios los podés llamar donde vos quieras. Dentro de este método o dentro de otro, no hay drama, ¿sí? Por tanto, cuando vayamos a hacer la parte de las vistas, vos vas a tener prácticamente una clase, ¿sí? En esa clase vos, apenas comienza la clase, podés crear los servicios que vas a usar. Y de esa forma lo puedes usar en cualquier método que tenga esa vista. Sí, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero esta sería una forma de ponerlo de manera global. Public o private. ¿Así? Bien chicos, con esto ya terminamos de probar todos los servicios. Bueno, practiquen, esto no es difícil y bueno, cualquier cosa que tengan, dudas, me consultan. Bien chicos, nos vemos en un próximo video, espero les haya servido. Suscríbanse a mi canal, ahí voy a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en un próximo video.